Cierra tu día con la información más relevante, el análisis de los expertos y las opiniones de quienes forman parte de la noticia. Leonardo Curcio en Fórmula. En punto, 8:01 es el tiempo del centro del país y vamos con información importante que está en México y en el resto del mundo. Hay una nota muy triste que tenemos que brindarle. La salud de Jorge Berry, periodista de muchos años, se reporta en estado delicado, se encuentra en terapia intensiva. Hay varias versiones en redes sociales. Estamos intentando localizar a su familia para que nos cuente qué es lo que está ocurriendo con la salud de quien fuera uno de los grandes periodistas de la década de los 80. Empezó en la parte deportiva en Televisa. A él le toca dar la noticia de la muerte de John Lennon en un partido de los Patriotas de Nueva Inglaterra, un lunes por la noche, un lunes de diciembre por la noche. La muerte de John Lennon le toca dar, y bueno, pues hay también una larguísima historia del propio Jorge Berry. Vamos a estar muy atentos a la evolución de su salud. 6 elementos de la Fiscalía fallecieron, 12 resultaron heridos luego del ataque con explosivos en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco. El gobernador de la entidad, Enrique Alfaro, señaló que los elementos de la Fiscalía cayeron en una trampa. Lo que sucedió es que fue una trampa para nuestros elementos. Lo que sucedió es que esta llamada buscaba la presencia de nuestras policías para poder agredirlas con estos artefactos explosivos. Y bueno, el peso cerró en 16.88 unidades por dólar, su mejor nivel de los últimos años. El escritor Milán Kundera, autor de La insoportable levedad del ser, murió. Hoy nos enteramos muy temprano por la madrugada. Murió a los 94 años de edad en París. Le gustaba mucho la música, pero se fue por las letras y miren nada más qué maravilla de obra le deja a la humanidad. Los ministros de la Suprema Corte, Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Javier Lainez Potisek, se reunieron con legisladores en la Cámara de Diputados a hablar de la propuesta de reforma al Poder Judicial que impulsa Morena. Hablaremos del tema al regresar. El líder de los diputados de Morena, Ignacio Mier, informó que en esta reunión concluyeron en construir una reforma integralmente en la que todos participen, en lugar de que sea una imposición. El ministro Lainez Potisek recordó a los diputados que el Poder Judicial está conformado no por 11, sino por muchas miles de personas. Que ustedes nos ayuden y que ustedes estén conscientes cuando se piense en el Poder Judicial de la Federación. No somos los 11 de Pino Suárez II. Somos más de 45,000 servidores públicos, actuarios, notificadores, secretarias, secretarios de estudio y cuenta, desde luego juezas y jueces, magistradas y magistrados. Ustedes lo saben porque van todo el tiempo a sus estados, distribuidos en todos los circuitos, en todo el territorio nacional. Bueno, es lo que dijo el ministro Lainez Potisek. El presidente López Obrador nuevamente, y ahora llama a Claudio X González para que investigue los contratos de Xóchitl Gálvez. Xóchitl ya le respondió. ¿Tenemos tantito tiempo para escuchar lo que dijo? Quiero decirle que mi empresa es tan seria, tan profesional, que también me contrataron algunos suministros. Bueno, es parte de la respuesta de Xóchitl Gálvez. Vamos a la pausa. Regresamos. Qué bien te veías en tu boda, ma. Ya casi 30 años. Deberían irse de vacaciones a celebrar. Uy, mija, ¿con qué ojos? Fonacot te presta hasta 4 meses de sueldo, con el interés más bajo, en efectivo y directo a tu cuenta en 24 horas. Fonacot está conmigo. Gobierno de México. Un espacio para la crítica y el análisis del acontecer político, económico, social y cultural. Eduardo Ruiz Gili, lunes a viernes, 15:30 a 17 horas, en Grupo Fórmula. Todo aquello que nadie dice, Chumel Torres lo hace. Se dice y no pasa nada. El nuevo programa de Chumel. Producido por rss.com. Descarga la aplicación de Te Veo Ahí. Disponible en Google Play, Google TV y Amazon Fire TV.
X-Shock, la nueva licuadora atómica recargable, para que puedas hacer un delicioso y saludable licuado en cualquier parte. Es tan potente que hasta puede triturar madera por completo en segundos. Y mira cómo pulveriza estas piedras sin esfuerzo. Es increíble. Diseñado igual que los vasos que te llevas al gimnasio, X-Shock tiene sus cuchillas integradas justo en la tapa para que puedas preparar tus batidos en la palma de tu mano en donde estés. Una licuadora que ni siquiera es portátil podría costarte muchísimo dinero, pero no X-Shock. Llama ya al número en pantalla y ordena tu X-Shock por un increíble precio especial de lanzamiento. Y eso no es todo. Sé de las primeras 100 personas en llamar y te duplicamos la oferta. Llévate 2 X-Shock al precio de 1. X-Shock cuenta con nuestra garantía de satisfacción total. Estamos seguros de que te va a encantar lo fácil y rápido que es preparar tus licuados y smoothie favoritos donde quieras y cuando quieras. Esta oferta es exclusiva para la televisión y estará disponible solo por tiempo limitado. ¡Llama ya! Fórmula Noticias, cada hora. El aspirante presidencial morenista Ricardo Monreal propuso en Veracruz sumar a la iniciativa privada y de la oposición a la toma de decisiones, reconociendo la importancia de la participación social en un país tan diverso como México. En Hidalgo, el aspirante presidencial Adán Augusto López se reunió con el sector empresarial, a quien propuso que en alianza se deben construir puentes para un desarrollo más justo e igualitario en favor de México. Gerardo Fernández Noroña participó en Baja California en los foros de grupos colectivos de búsqueda y encabezó una asamblea informativa de la Cuarta Transformación de la ciudad de Tijuana. El líder nacional de Morena, Mario Delgado, dijo que los aspirantes del frente opositor están intentando sacar ventaja de su posición debido a que no han renunciado a sus cargos públicos. Voz Antonio Valerio. Más información en radioformula.mx. Fórmula Noticias, cada hora. @Leonardo Curcio, abriendo la conversación. Fórmula, vamos directamente hasta Jalisco, vamos a Puerto Vallarta. Víctor Hugo Arteaga, corresponsal de Grupo Fórmula en aquella zona del Pacífico mexicano. Hay información en redes sociales que pues señalan muy delicada el estado de salud de el periodista Jorge Berry. ¿Qué nos puedes comentar, Víctor Hugo? ¿Qué dice la familia? Sabemos que te encuentras a las afueras de un hospital. Muy buenas noches. Gracias, Jaime. Me encuentro efectivamente afuera del hospital del Vallarta Medical Center, uno de los mejores hospitales en esta región, con 28 especialidades, donde esta tarde, bueno, la salud del periodista Jorge Berry ha sido muy complicada. Tengo información de primera mano del equipo de terapia intensiva que me dice que Jorge Berry ha dejado de tener actividad eléctrica cerebral y bueno, que se encuentra asistido por un equipo de soporte vital en espera de que sus hijos lleguen de España y puedan despedirlo. Me dice las fuentes del Hospital Vallarta Medical Center que la situación de Jorge Berry es irreversible en estos momentos y que solo esperan que lleguen sus hijos para que indiquen que pues protocolo se ha de realizar. Consideran los médicos especialistas que en el caso de Jorge Berry no hay nada ya por hacer, que se le han brindado todos los servicios que se puede requerir en una situación de este tipo y solamente están en espera de que la familia haga oficial el estado delicado y tan crítico, irreversible, según los médicos especialistas, de Jorge Berry, el veterano periodista y bueno, maestro de muchas generaciones de periodismo en México. Jaime. Híjole, pues qué lamentable lo que nos estás compartiendo como información a la cual has tenido acceso porque te encuentras ahí a las afueras de este Vallarta Medical Center en la zona de Puerto Vallarta y en el estado de Jalisco. Pues Víctor Hugo, muy atentos y también pues respetuosos de las decisiones de la familia y de la manera en la cual la familia vaya a querer informar esto de uno de los decanos del periodismo de hace muchos años. Recordaba como anécdota, entre tantas cosas que vivió Jorge Berry empezó en la parte deportiva haciendo su ejercicio periodístico y le tocó a él señalar o decir en un Monday Night Football la muerte de John Lennon y bueno, pues de ahí él trabajó incluso aquí en Grupo Fórmula
tuvo varios espacios informativos en el 2000, finales de los 90, principios del siglo, estuvo participando en varios espacios informativos. De hecho, fue titular en espacios informativos aquí en Grupo Fórmula en su momento. Pues vamos a estar muy pendientes de la salud del periodista Jorge Berry. Gracias, Víctor. Te abrazo. Hasta pronto a Víctor Hugo Arteaga. Se encuentra allá en Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco. Y bueno, pues muy pendientes con la salud de Jorge Berry. Vamos con más información y por supuesto con lo que está ocurriendo en otros temas que tienen que ver con un tema muy sensible, que pues, se ha hablado mucho en la mañanera, se ha hablado mucho también en los mensajes que el presidente de la República tiene que o hace en torno al trabajo del Poder Judicial. Las propuestas que se están realizando o que se tienen que realizar para modernizar al Poder Judicial de la Federación. Vamos a intentar platicar de lo que ocurrió el día de hoy en esta reunión sobre la reunión que tuvieron en la Junta de Coordinación Política, la presencia de 3 ministros de la Corte, de Yasmín Esquivel, de Loreta Ortiz y de Javier Lainez Potisek. Escucharon estos conversatorios desde hace ya algunas semanas. Ignacio Mier, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, presidente de la Junta de Coordinación Política, estableció varias mesas de trabajo. La intención era presentar estos trabajos. Acudieron estos 3 ministros y le doy la bienvenida a nombre del doctor Leonardo Curcio al coordinador del Grupo Parlamentario de Morena. Ignacio Mier se encuentra ya conectado con nosotros. Diputado, qué gusto, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, con el gusto de que me den oportunidad en ausencia de mi querido doctor Leonardo Curcio, que contigo, Jaime, puede entrar en contacto con tu auditorio. Triste porque me acabo de enterar a través de ustedes de lo que le pasa a Jorge Berry. Sí, muy lamentable y muy atentos a lo que ocurra con la salud del periodista Jorge Berry. Coordinador, ¿qué balance hace de la reunión del día de hoy? Veíamos sus declaraciones, se abre la puerta a establecer una reforma integralmente donde todos participen en lugar de que exista una imposición. Esto es muy pues importante que ocurre en un México tan confrontado, luego en ideas, en posiciones, que existan estas voces, diputado. Sí, mira, nosotros a raíz de todo este debate que se ha suscitado con relación al Poder Judicial, concretamente a 2 de sus órganos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde están los 11 ministras y ministros, y el proceso por el cual son designados, por otro lado, los fallos que han hecho diferentes magistrados y jueces, sobre todo en materia administrativa o de los especializados en materia energética, obligaba una revisión, o también muchos en materia penal, derivado de este tema con la delincuencia organizada y la manera que son verdaderas puertas giratorias lo que se estaba siguiendo, amén de que por otro lado también estaba el tema de los salarios y las contraprestaciones y prestaciones que tienen los ministros y los altos funcionarios del Poder Judicial. Fue que hicimos este conversatorio. Primero, lo que queríamos era pedir la opinión a especialistas académicos, investigadores, institutos, barras, y también a quienes habían tenido la oportunidad de servirle al Poder Judicial como ministros. Uh-huh. Y de tal manera que una gran participación, fue variada, y lo que tomamos de punta de lanza fue discutir, analizar, revisar lo que establece la Constitución en su artículo 96 del procedimiento para designar de manera indirecta a los ministros. Bueno, ese fue la chispa, pero ya estando en los conversatorios empezaron a cuestionarse otro tipo de cosas que nos llevó a ampliar la expectativa. Y no porque nosotros lo hubiéramos impulsado, sino que finalmente se abría un espacio para reflexionar de manera civilizada, respetuosa, de diversos temas y cuestiones que están afectando
la justicia cotidiana, la gente que nos escucha en este momento, ¿no? Entonces, hay un clamor de que debe de haber justicia. Más allá de que también se tenga que revisar la cuestión presupuestal económica, lo cierto es que había un problema severo. Por ejemplo, no sabemos, salió ese tema hoy precisamente, estando presente en representación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, el ministro Maínez. Hoy salió a relucir un tema que lo planteó el Partido de Acción Nacional, es si han evaluado, cómo han evaluado tanto la Suprema Corte como la Judicatura Federal, la reforma que se realizó de manera integral en 2021. Sí, que encabezó Arturo Saldívar. Así lo es. ¿Y qué ha pasado después de 2 años? ¿Cómo evolucionó los aspectos centrales a los que atendía, ¿no? La evaluación del desempeño, el servicio profesional de carrera, la promoción judicial, la revisión de la estructura orgánica, el acabar con feudos que tenían en algunos circuitos magistrados que colocaban a toda la familia, la celeridad en la elaboración de las sentencias. En fin, todo esto que tenía que ver con el desempeño no se ha evaluado. Por otro lado, empezó a cuestionarse también la manera tan indiscriminada del uso de los juicios de amparo. Exacto. Que ha generado un verdadero conflicto entre las fiscalías de los estados y los jueces. Entonces, todo eso empezó a revisarse. El juicio de amparo viene de 1956 en otro México, el México de Santana, que quería poner impuestos hasta las ventanas, recordarás. Y también algo que salió a relucir precisamente por el ministro Cosío, de por qué razón existía, si es infuncional, si no existe en ningún otro país, que quien preside la Suprema Corte sea al mismo tiempo quien presida el Consejo de la Judicatura, lo que tiene de evaluación, de fiscalización, de la Suprema Corte y el otro órgano, que es el tribunal. ¿Por qué recaía en la misma persona? Bueno, ahí nos comentaron que fue derivado no de una revisión sobre cómo eso permitía imparcialidad, autonomía en el poder, sino fue un acuerdo político, fíjate. Entiendo. Un acuerdo político. Pues, entonces, todo eso amplió ya la discusión. Le quisimos presentar esta primera aproximación de lo que nosotros llamamos, y no solamente para Morena, porque fue quien impulsó esto, y yo en tu amigo Ignacio Mier. Claro. Lo que quisimos fue socializarlo, porque mira, es algo real, algo está pasando. En palabras, por ejemplo, de Rodríguez Lozano, algo está mal. O lo que dijo Diego Valadez, algo está mal y que debemos de meterle todos, por supuesto, de manera democrática y civilizada. Y eso fue lo que hicimos, y por eso lo ampliamos también a que fuera en la Junta de Coordinación Política. Tú lo viste. Con la participación de todos los partidos políticos. Todos, excepto porque ya se volvió rutina, Movimiento Ciudadano, incluso en lo que ellos proponen, y si todos decimos que sí, luego nos dicen, bueno, como dijeron que sí, mejor lo retiro. Entonces, él está en una estrategia electoral, está bien. Es la estrategia que está siguiendo este partido político. Coordinador, estamos platicando con Ignacio Mier, él es el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, presidente de la JUCOPO, de la Junta de Coordinación Política en Cámara de Diputados. Había un tema muy sensible, que era la elección de ministros a través de voto, que se pusieran en plantillas para que fueran elegidos. ¿Hay algo en ese tema, al menos en estos conversatorios y al menos en este primer encuentro con los ministros, que se haya tocado o que se haya llegado a un acuerdo o que se haya planteado siquiera? Sí, claro. Todos lo hicieron. Y ahí no hubo unanimidad. Sí, la unanimidad fue que se tiene que revisar el procedimiento. Unos decían, sí, que a través de la democracia directa participativa, a través de una elección, previos filtros sobre idoneidad y elegibilidad y participación de barras, colegios, y que fuera una convocatoria abierta y que se registrara. Parecido a lo del INE. Tú dices que en el INE se registraron más de 1,600, había un comité técnico especializado y finalmente fue por insaculación. Hubo quien propuso que fuera bajo
un mecanismo constitucional parecido al de los magistrados, los consejeros electorales. Hay quienes dicen y sostienen que no, que porque hay incluso, ejemplo, las cortes en Estados Unidos de algunos estados, tú sabes que se integra por jurados y los 3 requisitos que se piden en la Corte de California o en la de Texas es que tengas más de 18 años, sepas leer, escribir y entender el inglés, y que además tengas la condición de residente para ser parte de un jurado. No tienes que ser especialista ni tener estudios, es los que integran los jurados. Entonces dicen, ¿por qué si en Estados Unidos, una de las democracias más avanzadas y de los países más industrializados y una de las economías más importantes del orbe, tienen que ser son ciudadanos los que lo hacen y no se ponen con el prurito de la carrera, porque parten del principio en Estados Unidos de la jurisprudencia, del juicio prudente, ¿no? Del juicio sensato de los... Bueno, hubo otros que opinan que debe de ser de manera indirecta, pero que también participen en una primaria en elección por votación en los estados, y los estados que voten 50% más 1 sean las ternas que lleguen o finalistas que lleguen a la Cámara de Diputados, porque la Cámara de Diputados es la que tiene la representación popular por su composición, que es diferente a la del Senado, que originalmente representaba a los estados, pero al tener la lista de representación proporcional en esa reforma, esa naturaleza lo perdieron los senadores. Y hay quienes dicen finalmente que no, que deben de ser las 2 cámaras. Entonces, sí no hay unanimidad, pero sí coinciden todos que hay que revisar ese procedimiento que está en nuestra Constitución en el artículo 96 desde 1928, Jaime. Y diputado, alienta que se escuchen todas las voces, ¿no? Que participen todos. Hoy el mismo ministro Lainez Potisek decía, no somos 11, hay más de 45,000 personas involucradas en todo el sistema judicial del país que se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Así lo es, y así lo vimos, notificadores, secretarios, y, en fin, todo un personal que ellos mismos también, y los invitamos a que lo pudiéramos extender esta reflexión a los estados, pero que se vincularan también en algunos estados se llama los Supremos Tribunales de Justicia, en otros el Tribunal Superior de Justicia, bueno, como sea, los tribunales en los estados que también participaran, y lo que nos pedían recientemente, que tuvimos una reunión en la Cámara con los presidentes de los tribunales, es que hay esa necesidad de que dialoguen de manera republicana, como un país federal, los presidentes de los tribunales en los estados con los ministros de la Suprema, porque nunca se reúnen. ¿Sabes cuál es el primer gran logro de esto, Jaime? Que no había antecedentes. ¿Perdón? Estar todos en una misma mesa, ¿no? No había antecedentes, ese ya es un logro, ¿eh? Sin duda. Y diputado, lo hicimos con los del INE, sí. Rápidamente, ¿qué sigue después de esto que sucedió el día de hoy? Y que seguramente mañana será la fotografía que yo tengo aquí en mi espalda, donde se ve usted, donde se ve la ministra Yasmín Esquivel, donde se ve la ministra Loretta Ortiz, donde se ve Rubén Moreira, donde se ve Javier Lainez. Será seguramente la fotografía en muchos diarios. ¿Qué sigue después de lo que hoy ocurrió? Bueno, lo que sigue son 2 momentos. Un primer momento que la gente también tiene una expectativa y que no lo quisimos tocar, porque no es un asunto solamente legal, ¿no? De retroactividad o no, por lo que se refiere a los sueldos, sino es más bien un asunto de un ejercicio de introspección, lo he dicho, de que ellos hagan un llamado a la moral pública, a la ética y a la responsabilidad pública con relación si deben o no ellos mismos en su presupuesto acordar en el Pleno una reducción a sus prestaciones o a sus salarios. Y eso nosotros dejamos que ellos lo decidan libremente, y que lo que sí haríamos, yo se los dije, no lo oculto, una revisión sobre los fideicomisos que tienen, que son, en su naturaleza, son de compensación a jubilaciones, y es de casi 4,500 millones de pesos, y de compensación a servicios médicos por otros 4,100 millones de pesos, ¿no?
Entonces yo creo que ahí deben de ser ellos empáticos, yo creo que lo van a interiorizar. Pero bueno, quitando eso, que va a estar en el presupuesto y que yo estoy dispuesto como coordinador de la mayoría a que va a analizarse. Está el otro tema. El otro tema es que profundicemos en este ejercicio democrático, y así lo acordaron todos los partidos políticos, de que en un ejercicio democrático, horizontal, respetuoso, se pudiera continuar en la discusión al menos de 5 temas que ya se advirtieron, que son los que le llamaron la atención tanto a los panelistas que asistieron, especialistas, como a los propios partidos ahora, y que le compartimos a los ministros. Pues muchas gracias, Ignacio Mier, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, presidente de la Junta de Coordinación Política en Cámara de Diputados. Pues muy atentos al proceso que surja de lo que hoy sucedió en la Cámara de Diputados y, por supuesto, muy atentos a lo que esté sucediendo en esta relación de poderes en una república como la mexicana, donde hay el poder legislativo, el ejecutivo y, en este caso, el judicial. Y qué bueno que se sentaron a la mesa para poder platicar y encontrar una salida a todo lo que ha ocurrido. Cuídese mucho, diputado. Gracias. No, gracias. Lo que queremos todos los mexicanos es justicia. ¿Quién puede estar en contra de que tengamos un país donde finalmente haya cero impunidad y sí una justicia pronta, expedita y gratuita? Así debe ser. Gracias, diputado. Fuerte abrazo. Un abrazo, con mucho cariño a todos. Gracias. Descanse, gracias. Que esté muy bien. Es el diputado Ignacio Mier y es muy importante esta reunión. Ya veíamos la fotografía y bueno, pues en medio de toda esta discrepancia, señalamientos, que existan estas intenciones de diálogo, sí, hay que celebrarse y hay que reconocerse. Arturo Sánchez Gutiérrez, integrante del comité organizador del Frente Amplio por México, se encuentra en la línea telefónica. Arturo, ¿lista ya la plataforma para inscribirse, para que reciban estas 150,000 firmas, estos 13 perfiles? Arturo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, mi querido Jaime. Saludos a todo tu auditorio. En efecto, estuvimos trabajando prácticamente todo el día de hoy. Tuvimos una larga reunión con los representantes de las y los aspirantes a encabezar el Frente Amplio por México. Presentamos el funcionamiento de la plataforma, explicamos los mecanismos que hay para la recolección de firmas. Generaron desde luego varias dudas que estuvimos contestando, pidieron algunas precisiones. Incluimos información en la plataforma que nos faltaba de algunos de los aspirantes para que el ciudadano pueda ver claramente cómo por quién está emitiendo su preferencia, y después de los ajustes que se solicitaron y que estamos realizando en estos momentos, vamos a liberar la plataforma en un rato más, en una hora más posiblemente, y de esa manera estar listos para seguir ya el proceso de recaudación de firmas. ¿Qué sigue, Arturo? ¿Hay confianza? ¿Es segura la plataforma? ¿Se resguardarán muy bien los datos personales de quien tengan esta confianza de acudir y apoyar a su perfil preferido? A ver, hay varias cuestiones ahí. En efecto, los datos personales no los resguardamos porque sea importante hacerlo, sino porque está en la ley. Seríamos los partidos políticos que forman el frente están obligados al resguardo de los datos personales. Por eso definimos un mecanismo a través del cual la información queda completamente encriptada, que no es más información más que la decisión de emitir su voto. Hay quien tiene temor, por ejemplo, nos decían que se tome una fotografía a la credencial para votar con fotografía. Bueno, ese es el proceso de validación de las personas que están dando su firma por alguna de las aspiraciones a ser líderes del Frente Amplio por México. Es lo mismo que te ocurre cuando tú vas al banco y te piden tu credencial para votar con fotografía para identificarte, y esos datos que estás ofreciendo ahí se validan cuando pones tu huella, cuando haces alguna manifestación, claro, que justamente es la forma como te identificamos. Eso está perfectamente resguardado, no hay absolutamente ningún problema. Claro, evidentemente hay muchas preguntas en relación
de cuántos promotores puede tener cada uno de los aspirantes, si se va a permitir registrarse desde el extranjero, varias preguntas sobre la forma como tú mismo, Jaime, sin necesitar de ninguna otra persona, a través de una liga, podrás tú mismo abrir en tu celular la plataforma para registrarte tú y exhibir tu preferencia por algunas de las personas que están participando. Creo que se resolvieron muchos asuntos, seguramente, y te lo comento, Jaime, con toda claridad, el arranque de una plataforma así siempre genera problemas. Sabemos que se requiere de estar conectados a Internet para que la plataforma funcione. Es un proceso que se desarrolló apenas a lo largo de los últimos 15 días desde que fuimos nombrados, pero lo que se nos ofreció hoy creo que es suficiente para poder garantizar que los aspirantes inicien esta etapa. Tienen hasta el 5 de agosto para recopilar las 150,000 firmas. Sabemos que lo tienen que hacer en al menos 17 estados de la República y creo que pues estamos por buen camino por lo pronto. Nos esperamos seguramente comentarios, críticas, gente que diga no puedo entrar, me falló aquí, y todas esas cosas van a ocurrir, pero se van a perfeccionar durante los próximos 3-4 días. Pues vamos a estar muy al pendiente del proceso, de la evolución del mismo y también atentos a la cantidad de firmas. Ustedes mismos en el proceso de recopilación de firmas, ¿ese mismo día van a quedar resueltas las dudas si es válida, si no es válida, o se darán un tiempo? ¿Cómo va a estar esta dinámica? Rápidamente, en 30 segundos, Arturo. Inmediatamente en línea se verifica si es válida o no la firma y diariamente se estará informando de cómo va avanzando cada uno de los aspirantes en su recolección de firmas. Pues gracias, Arturo, te abrazo y bueno, pues a ver qué es lo que ocurre. Esperemos que sea pues exitoso este proceso inédito que se está viviendo en los partidos políticos y en una democracia como la mexicana. Hay que ver qué es lo que ocurre. Cuídate mucho, Arturo. Igualmente, Jaime, saludos a todos. Hasta pronto. Es Arturo Sánchez Gutiérrez, él es integrante de este comité del Frente Amplio por México. Comienza ya el andar de los 13 perfiles para que junten 150,000 firmas de los partidos políticos o de la gente cercana y sigan a la siguiente etapa donde habrá foros, acercamientos y todo esto en vías de los primeros días del mes de septiembre para conocer al nombre de la persona, hombre o mujer, que va a encabezar este esfuerzo. Vamos a la pausa comercial, ya regresamos. 3x2. Cuando no estás en casa, nunca sabes qué está pasando. Ahora, aunque no estés ahí, puedes ver dentro y fuera de tu casa sin importar dónde estés. Con la nueva IC360, la cámara inteligente que te permite vigilar desde tu celular en cualquier momento. Hola, Chaparro, ¿qué tal la escuela? Bien, papá. Otras cámaras son muy caras y muy complicadas de instalar. IC360 es muy fácil de usar. Es justo como cambiar un foco y no tiene cables ni baterías. Cuenta con una aplicación móvil fácil de usar. Puedes agregar tantas cámaras como quieras en distintas redes. Es perfecta para tu hogar, tu oficina e ideal para echar un ojo a tus pequeños. Cuenta con tecnología avanzada de detección de movimiento para ayudarte a vigilar el exterior de tu casa. Su cámara HD con visión nocturna infrarroja y luces con sensor de movimiento proporcionan una imagen clara a cualquier hora. Y su micrófono bidireccional te permite hablar y escuchar perfectamente. Hola. ¿Qué onda? Salgo en un momento. IC360 te brinda una visión total de cualquier habitación con su base que rota 360 grados y la cámara que rota 180. Es compatible con los sistemas inteligentes de Alexa y Google y ofrece compatibilidad con tarjetas de memoria TF de hasta 128 GB. Llama ahora y obtén tu IC360 por un increíble precio de introducción. Pero espera, si eres de las primeras 50 personas en llamar, te regalaremos la segunda cámara para que puedas aprovechar la aplicación móvil multicámara
multicámara y multired. Y pregunta a tu operador por nuestros adaptadores IC360 para aprovechar al máximo tu cámara. Si llamas ahora mismo, enviaremos un tercero gratis. No te dejes engañar por imitaciones baratas. Pero si llamas dentro de los próximos 10 minutos, agregaremos una cuarta pieza gratis. 4x1 es el sistema de cámara inteligente original. Tan solo hoy 4x1. No esperes más. Llama ahora. Llegó a Te Veo Ahí una aventura llena de misterio. Hundidos. Una serie documental que nos adentrará en la belleza de las profundidades marinas con el experto en buceo, Carlos Simón. Descarga la aplicación de Te Veo Ahí, disponible en Google Play, Google TV y Amazon Fire TV. Todo para la mujer con Maxine Goodside, lunes a viernes, 11 horas, en Grupo Fórmula. Clasificación A. Programa apto para todo tipo de audiencia. En Fórmula. Centroamérica, hay que estar muy pendiente. Hay un gobierno encabezado por Nayib Bukele que, bueno, pues tiene a organizaciones de la sociedad civil pues muy confrontadas, ciertamente, pero el país hemos visto que ha descendido de manera importante los niveles de violencia, la presencia de las bandas criminales. Vaya, quizá los métodos no han sido los mejores, sin duda no han sido los mejores, la manera en la cual pues se encarcela a los delincuentes o personajes que se encuentran en las calles tan solo por su apariencia, y él en un acto de confrontación ciertamente también responde en sus redes sociales que a las organizaciones de la sociedad, a los gobiernos que no están de acuerdo con lo que está sucediendo en El Salvador, que si quieren él les regala ahí a los pandilleros que han causado tanto dolor en esa nación. Pero entremos de lleno a lo que está ocurriendo socialmente hablando y políticamente hablando con un país en Centroamérica que está en un proceso también de político, de democracia. Ernesto Campos, embajador de México y miembro de Comexi, ¿qué está sucediendo en El Salvador, Ernesto? ¿Cómo debemos leer la presencia o al personaje Nayib Bukele? Qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jaime. Bueno, Bukele pues es un personaje que tiene una enorme aceptación allá en El Salvador. Sus niveles de aceptación pues están arriba del 90%, aunque hay que leer con mucho cuidado las encuestas que se hacen en ese sentido allá. La verdad es que él ha tenido éxito en disminuir los niveles de violencia allá en El Salvador, y sin duda pues eso es uno de los temas más importantes para la población, porque pues vivieron durante un largo periodo pues una violencia pues extrema, ¿no? Cuando acá hablábamos de 25, 26 asesinatos por cada 100,000 habitantes, ellos estaban hablando arriba de 80, ¿no? Entonces, pues sí hay una aceptación por la disminución de los niveles de violencia. Sin embargo, como tú lo mencionabas hace un momento, pues pues hay que cuestionar mucho cómo se ha llegado a la captura de toda esta gente pues con acusaciones de violaciones de los derechos humanos. Exacto, y en medio de todo esto, el tema que tiene que ver con su Suprema Corte de Justicia, lo que sucedió con su Congreso y la manera en la cual ha enfilado toda esta narrativa para intentar ser pues un candidato más. No sé si, y ahí sí lo desconozco, si su propia Constitución le permite reelegirse, si ya entró a detalle para cambiar esto. ¿Qué viene en ese sentido? Bueno, lo que yo entiendo que sucede es que la Constitución establece que pues no existe la reelección directa, ¿no? De hecho, habla de 10 años sin poderse reelegir, es decir, 2 periodos presidenciales, ¿no?
Sin embargo, pues hay un fallo de la Suprema Corte sobre derechos políticos y pues que ha sido interpretado como la posibilidad de que el presidente se pueda reelegir. Él pues no tiene mayor problema en reformar la Constitución, pues porque su partido cuenta con la mayoría calificada allá en el Congreso, que es unicameral, y además de eso pues tiene la posibilidad de de que la Corte también está cooptada por el gobierno, ¿no? Tiene una Corte que le es favorable y por lo tanto los fallos le son favorables. ¿Y qué viene entonces? Porque vemos en el discurso es muy claro. Él dice, le estoy dando resultados. Los gobiernos que hemos tenido no dieron estos resultados. Vean los índices, incluso yo luego lo sigo en Twitter. Él enaltece mucho, hoy no hubo asesinatos en mi país. ¿Por qué los políticos de la vieja guardia me critican si estoy dando resultados? Cuando meto a la cárcel a estos sujetos, ¿por qué si los quieren, pues llévenselos a sus países? Vaya, la narrativa es atractiva en un país con tanto dolor y que tanto ha sufrido alrededor de las bandas, particularmente de este tipo de bandas, Ernesto. Bueno, sí, el tema no es de las pandillas que se le conoce, ¿no? Yo creo que no hay nadie que esté en contra de la detención de los delincuentes. Eso, y de las pandillas, de las maras, como hablan, como les mencionan ellos. Sin embargo, pues la detención no solo ha sido pues para estos miembros, además toda detención se tiene que hacer conforme a derecho, ¿no? Pero muchas de ellas se han hecho, como tú dices, por la apariencia, por los tatuajes, ¿no? Uh-huh. Cualquier persona que se haga un tatuaje, pues es sujeto a que pueda ser detenido, y con este estado de excepción en el cual pues no hay garantías para esto, pues la policía y los cuerpos de seguridad en detenciones, pues prácticamente sin acusación alguna, ¿no? Entonces esto impide pues que la gente incluso pueda comunicarse antes de 15 días, y si una persona es detenida allá en El Salvador, pues su familia no va a saber en 15 días de él, ¿no? De esa persona, ¿no? Así. Vaya situación, y bueno, hay que ver qué rumbo toma todo eso. ¿Y los organismos internacionales qué dicen o qué postura tienen? Los organismos han sido críticos, ¿no? Ahí podemos ver los pronunciamientos de la CIDH, del Consejo de Derechos Humanos, de la ONU, pero pues la verdad es que pues no han podido hacer mayor cosa, ¿no? Ellos han cumplido con su papel. Las ONG están muy activas y denunciando todas las violaciones a los derechos humanos. Pero bueno, pues esa es la situación que hay, y la verdad es que no se ve en el panorama político salvadoreño pues nadie que se le oponga. No hay ninguna fuerza política, ni el FMLN ni Arena, pues tienen la fuerza para poderse oponer a Bukele y a su partido que se llama Nuevas Ideas. Es que ese es el gran tema, ¿no? Lo que está sucediendo en ese sentido. Pues Ernesto Campos, embajador de México y miembro de Comexi, era muy importante que nos ayudaras a contextualizar ese tema que está ocurriendo allá en El Salvador. Gracias por estos minutos, cuídate mucho. Muy buenas noches. Bueno, al contrario, muchas gracias. Hasta pronto, que estés muy bien. Las 8:46. Ya está conectada con nosotros Andrea Domínguez, ella es analista en temas de salud. ¿Qué está sucediendo en este caso Gillian Barré en el Perú? Primero, ¿qué es Gillian Barré? Y después, ¿qué está sucediendo en Perú? Andrea, qué gusto verte y saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jaime, te saludo con mucho gusto. Y bueno, algo que nos está llamando mucho la atención a toda la comunidad médica es qué está ocurriendo en Perú y a qué puede ser atribuible. Como bien mencionas, el síndrome, el brote que estamos teniendo es de Guillain-Barré, que no es una enfermedad contagiosa, advierto, es una enfermedad autoinmune de índole neurológico, pero que afecta a los nervios periféricos. Y pues la causa muchas
veces está relacionada con previamente una infección, ya sea un virus o una bacteria. Hay un listado de principales virus y bacterias que se han reportado la literatura asociadas a detonar Guillain-Barré. La última de ellas conocida, COVID-19, que si recordarás, decían si algunos de los casos de Guillain-Barré suscitados eran por COVID o en su momento se suscitó la tendencia de si había sido una inmunización previa. Lo que es un hecho es que el Perú actualmente acaba de anunciar esta emergencia sanitaria y los está teniendo bastante alarmados porque es una enfermedad que afecta principalmente a jóvenes entre 20 y 40 años, pero muchos de estos casos en Perú están siendo menores de edad. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, Perú desde enero, Jaime, y esto es muy importante tomarlo en consideración, está sufriendo una incidencia muy alta de dengue, de infección por dengue, que recordarás, es este virus que se transmite a través del mosquito Aedes, y bueno, también lo tenemos en México, pero ha habido un incremento en el número de casos de dengue importante. No estoy diciendo que ya lo sepan que esté atribuible a esto, pero es una alta sospecha. No hay que descartar, por supuesto, otros virus potenciales. ¿Y qué produce Guillain-Barré? Bueno, es una enfermedad que se tiene que tratar en el hospital, primero. Segundo, es una parálisis. Hay tres tipos, hay diferentes presentaciones clínicas, pero principalmente es una debilidad muscular, es una parálisis de nervios periféricos que puede empezar desde abajo, que le llaman sentido ascendente, y pues puede llegar inclusive a ser letal en los casos graves porque puede llegar a paralizar lo que es el músculo del diafragma y músculos que están comprometidos con funciones vitales como es la respiración. Se puede recuperar, se puede tratar. Bueno, el tratamiento es una medida de soporte general en el hospital. Se da transfusión de plasma, pero también se da inmunoglobulinas intravenosas. Esto con la finalidad de que se incremente el número de anticuerpos y puedan hacer frente a esta enfermedad autoinmune. Pero la mayoría de las personas se puede recuperar sí, solo sí, y aquí es lo crucial, Jaime, se diagnostique a tiempo el síndrome de Guillain-Barré. Es cuestión de minutos, a veces horas, para que puedas correr y darse cuenta que lo tienen, para que pueda tener atención a estas personas y con este tipo de mecanismos y se puedan aliviar y sobre todo que el pronóstico no sea tan desfavorable. ¿Cuál es el desenlace de Guillain-Barré? En la mayoría de los casos se recuperan, te repito, pero pueden requerir mucha rehabilitación física, porque imagínate, quedan con una gran debilidad, es una parálisis que aunque ya no tengan como tal el cuadro activo, pues quedan realmente con muchas mialgias, muchos dolores musculares, pero también con mucha debilidad muscular. A veces puede ser motora, a veces puede ser sensorial y motora, es decir, no nada más para la capacidad de moverse, sino también de sentir. Y en algunos casos, bueno, en un síndrome que es un poco más incomún, que es una presentación de Guillain-Barré, puede afectar inclusive la vista. En México, la forma más común es la parte de la neuropatía, sobre todo motora y sensorial, pero no estamos exentos. Puede llegar a México, sí, pero recordemos que no es contagioso. O sea, el tema aquí es, hay una infección previa que no sabemos bien de qué microorganismo es y está causando esto. Y lo segundo importante, hay que tomar nota porque son menores. La mayoría de los casos son menores y esto sí llama mucho más la atención, Jaime. Sí, no, bueno, como bien lo comentas, a Perú le fue muy mal, Andrea, doctora, en el tema del COVID-19. Perú, Bolivia, Ecuador vivieron momentos muy complejos. ¿Qué pasa? ¿Su sistema de salud no es lo suficientemente robusto para atender este tipo de alertas tempranas y ya se dan cuenta cuando les estalla un problema con estas condiciones? ¿O qué es lo que ocurre? Mira, tienen un sistema de vigilancia epidemiológica dentro de Sudamérica, están muy pegados a uno de los mejores sistemas que es el chileno, pero han copiado algunas cosas, pero no de todo los han arropado con toda la infraestructura que requieren. Es un país que tiene grandes deficiencias, no necesariamente, no exclusivamente más bien en cuestión de vacunas, pero en el abordaje y vigilancia epidemiológica, y no estoy hablando específicamente de COVID, como fue lo que ocurrió en la pandemia, estoy hablando de
enfermedades, por ejemplo, estacionales, enfermedades que son comunes en sitios donde hay costas, como es Zika, dengue, chikungunya. Nosotros aquí en México lo podemos compartir con ellos. Entonces, realmente el monitoreo que se tiene es pobre, pero también el abordaje y la infraestructura que tienen para el diagnóstico y el tratamiento de este tipo de padecimientos, pues es limitado y solo se acota en muchos casos a poderes adquisitivos pues un poco más elevados y privados. Quiero hacer aquí hincapié algo. El Ministerio de Salud en Perú ha dado anuncio, sobre todo en estos días, que absolutamente toda la investigación respecto a los casos en estos menores hasta ahorita, pues los van a cubrir, ¿no? Pues justamente por lo que estás mencionando, porque hay cierta fragilidad en cuanto a esto y son estudios caros. Hay que hacer análisis de líquido cefalorraquídeo, estudios de conductancia nerviosa, o sea, no es nada más un examen de laboratorio como tal. Y el tratamiento, que ya decía yo, es intrahospitalario, hay que dar inmunoglobulinas, no sé cuánto realmente esté preparado Perú, una nación que tiene estos antecedentes, pero también no tiene esta fortaleza como tal para recibir un brote de este tipo de patologías. Repito, no es infeccioso, pero puede estar asociado a una enfermedad por vector, de transmisión por vector, y eso es lo que lo hace sumamente interesante, porque entonces todos los países que tenemos sitios endémicos con enfermedades de transmisión por vector, entonces podemos ser plausibles que tengamos. Doctora, cuando dices transmisión por vector, ¿a qué te refieres? Que se transmite por un mosquito, o sea, por ejemplo, que es un virus que se transmite a través de un mosquito, una tercera parte, por como ejemplo, Zika, dengue, chikungunya. Chagas puede suceder. Aquí en Chagas, afortunadamente... Porque Chagas es muy de la costa, ¿no? También. Es muy de la costa, también lo tenemos en una parte en Chiapas, en algún momento lo tuvimos en Veracruz, pero no es tan pronunciado en la vigilancia epidemiológica que tenemos en nuestro país, no es tan pronunciado como dengue, Zika y chikungunya. ¿Por qué? Porque al final Chagas tiene que tener un proceso en donde hay una maduración en la parte del corazón. Dentro de nosotros, en la parte hepática de nosotros, el huevecillo del transmisor. Pero se aloja en el corazón, ¿no? Una de las afecciones es el corazón, no es la única. No es la única. Afecta, lo que tiene Chagas es que afecta la parte muscular. El corazón es un músculo, quizá el más importante de nuestro cuerpo, pero no es exclusivo del corazón. Se recuerda, tú estás muy letrado e instruido, pero se recuerda que es una de las patologías cardíacas en Chagas, es de lo más importante, pero no es exclusivo y afortunadamente no es tan común en nuestro país como en otros países en donde hay baja sobre todo prevención de salud en este sentido. Pues, hay que tener cuidado aquí nada más, o sea, recordarle a todo el auditorio, estamos en periodo de vacaciones para muchos menores. Exacto. Si van a viajar, perfecto. Sí utilicen, no se fíen de porque van a la costa de la República Mexicana, no hay estos mosquitos, los hay. No les va a dar necesariamente una complicación, pero créanme lo que la pueden pasar muy mal en sus vacaciones si se llegan a infectar con esto. Así que utilicen repelentes. Hay repelentes muy nobles con la naturaleza y con el ecosistema y traten en la medida de lo posible de cuidar a los niños para que no estén tan expuestos en lugares que estén sobre todo muy rascados con estos mosquitos. Que sería entonces en este caso la población más vulnerable. Pues doctora, gracias, siempre es un gusto platicar contigo. Cuídate mucho. Que estén muy bien, cuídense mucho. Hasta pronto, gracias, doctora. Bueno, nos vamos, ya llegamos al final de este espacio informativo. Mañana, a partir de las 7 en la radio, a partir de las 8 aquí en la televisión. Quédense en Grupo Fórmula. En la radio se quedan con los automóviles de Arturo Rivera. En la televisión llegan mis compañeros de Fórmula Financiera, Mari Carmen Cortés y Marco Antonio Mares. Mañana nosotros, aquí, a las 7 de la noche. ¿Qué tal para el día de hoy? La atención en el pronóstico para el desarrollo de sistemas de tormentas eléctricas con chubascos muy fuertes y riesgo de granizadas. El primer sector, Estado de México, Michoacán, Guanajuato y Jalisco.
el segundo Guerrero, Oaxaca y Morelos, el tercer sector de tormenta Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Durango, y el cuarto sector en Campeche. El día de hoy para la Ciudad de México, 26 grados centígrados, muy fuertes vientos, tormenta eléctrica y chubascos. Para el área del Caribe, Mérida 38, Cancún 34 grados, en el Golfo Villahermosa 36, Veracruz 30 grados de temperatura máxima, en el Pacífico Acapulco y Puerto Vallarta 33 grados con tormenta eléctrica, Manzanillo y Los Cabos 32, Mazatlán 34 con tormenta eléctrica y Monterrey 39 grados centígrados. Muchas gracias. México a través del arte. En la segunda sección de Chapultepec, en el famoso Cárcamo de Dolores, se encuentra uno de los grandes murales de Diego Rivera titulado El agua, origen de la vida. En el túnel del Cárcamo se encuentra la obra subacuática basada en la teoría del biólogo ruso Alexander Oparin, que explica la importancia del agua para la evolución humana. Se puede apreciar cómo a partir del centro del mural nacen los microorganismos, posteriormente las plantas, animales y los seres humanos. No esperes más para disfrutar de la emoción de la Fórmula 1. Gran Premio Fórmula con Chacho López. Siempre en Radio Fórmula. Powerlex, el más moderno sistema de vibración y acupresión que relaja y fortalece tus piernas. Mejora la circulación, tonifica tus músculos, alivia los dolores, reduce el estrés. El secreto de Powerlex está en sus nudillos de acupresión, alineados a la planta del pie, donde llegan las terminaciones nerviosas de todo tu cuerpo, que combinado con su patentado sistema de vibraciones oscilatorias te ayudan a aliviar dolores. Y solo si eres de las primeras 40 personas en marcar al ordenar un Powerlex, el segundo va completamente gratis. Un 2x1. Y aún hay más. De regalo, el cojín termoterapéutico que cubre cuello, hombros, nuca y espalda alta, mejorando la circulación y aliviando los dolores. Y solamente a las primeras 60 personas en ordenar el kit más completo para piernas saludables, completamente gratis. Solo por los siguientes 20 minutos, el total de tu compra lo puedes hacer en pequeños pagos mensuales. ¡Corre a marcar! Clasificación A. Programa apto para todo tipo de audiencia.